Buenas noches. Bueno, querría primero agradecerle a APTRA, la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio, que ternó otra vez, puso en la terna Hora Clave, por 9ª vez consecutiva. Desde que salió Hora Clave, siempre estuvo en la terna de los programas periodísticos, así que estoy muy reconocido por eso. Además, encima 5 veces tuvimos el Martín Fierro, de manera que muchas gracias. Es muy generoso, diría yo, casi como demasiado. ¿Ustedes recuerdan el primer párrafo de Cambalache? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, varones y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Yo les propuse ese primer párrafo, porque fíjense que Discépolo, esto lo escribió en el 34, 1934, ¿no? La intuición de Discépolo es que el siglo XX es particularmente malvado. Siempre ha habido maldad y violencia, pero este siglo tiene algo de particularmente perverso. Y yo me preguntaba, ¿a dónde va la intuición? A mí me parece que va esto. Antes del siglo XX, las culturas eran guerreras, las civilizaciones eran guerreras. Entonces se mataba y se moría, diría yo, naturalmente. Atila no tenía ningún complejo de culpa por matar o por morir. Era la ley de las civilizaciones guerreras. El siglo XX, en cambio, el siglo XX se ha dado cuenta que eso está mal. Ha desarrollado ideales de paz universal, derechos humanos, y sin embargo lo sigue haciendo. Pero que esto es lo particular del siglo XX, que habiendo llegado a una cultura, diría yo, posguerrera, a una cultura de la paz, del entendimiento, de los derechos humanos, de lo sagrado de la persona, sin embargo, es el siglo que más violencia ha tenido. Primera, Segunda Guerra Mundial, Holocausto, en fin, cuenten, y ahora Yugoslavia. Es decir, entonces ahí me parece a mí que lo que tiene el siglo XX de particular, que Discépolo en su genialidad intuyó, es un sentimiento de culpa. Porque de alguna manera aspira a más, sabe que puede haber más y sin embargo falla. Y esto es lo que no tolera. Y esto es lo que le causa horror. Entonces cuando uno ve las imágenes, por ejemplo, de Yugoslavia, o nuestra violencia acá todos los días, uno dice, pero ¿cómo puede ser? Claro, ¿sabe por qué dice eso? Porque creemos ser civilizados. Estamos a finales de un siglo que cree ser civilizado. Entonces cada vez que ve el horror de la violencia, se decepciona, se escandaliza y tiene sentimiento de culpa. Esto es un poco el sentido del programa esta noche. De alguna manera, esta noche vamos a mostrar las dos caras del siglo XX. El Dalai Lama, que está en Buenos Aires, y es una de las figuras que en el mundo hoy expresan con mayor pureza y profundidad el ideal de la no violencia, de la paz, de la armonía entre los hombres. Y al lado de eso, la violencia que continúa. Fuera de la Argentina, en el horror de lo que está pasando en Yugoslavia, dentro de Argentina, en los pequeños horrores de cada día, de la inseguridad que golpea en las calles de una manera creciente. El sentido del programa, mostrar el anverso y el reverso de estos finales del siglo XX. Hoy a las 3 de la tarde estuve en un hotel céntrico hablando con el Dalai Lama. Ustedes saben la historia del Dalai Lama. También en el 92, hace 7 años, cuando él vino a la Argentina, por primera vez, esta es la segunda, también hicimos con él un diálogo que fue para mí iluminador, para mucha gente también, no solamente para mí. En el 49, 1949, China es tomada por Mao, por el comunismo, e invade Tibet. En el Tibet viven 6 millones de personas de religión budista.
cuyo Dalai Lama es como el Papa, se le dice su santidad, por ejemplo. 10 años después, ante la represión china en el Tíbet, el Dalai Lama emigra a la India con 80.000 personas, una especie de marcha penosa de 80.000 refugiados. En el curso de represión china ha habido 1 millón de tibetanos muertos hasta ahora. De 6 millones que eran, 1 millón murió. Había 6.000 monasterios budistas en el Tíbet, ahora hay 3. De modo que este es el grado de la represión de una variación o una rama de la religión budista, que ustedes saben que el budismo es una de las religiones grandes del mundo, la fundó Buda, por supuesto, en el siglo VI a.C., y tiene 310 millones de seguidores en todo el mundo. De modo que les voy a ofrecer en este primer bloque la primera parte de la conversación, de la entrevista al Dalai Lama. La entrevista se divide en 2 partes, porque en la primera hablamos de este tema que yo planteaba al principio del programa, la violencia y la no violencia. El ideal de la armonía en contraste con la violencia de todos los días. Y en la segunda parte, ya se va más adentro, más abajo, es una parte que yo creo que es inolvidable. Para los que estuvimos ahí fue inolvidable y va a ser inolvidable para todos los que la escuchen, porque es donde el Dalai Lama entra en el interior de la persona y habla de qué alturas o qué profundidades podemos llegar con solo entrar en nosotros mismos. De manera que ahora, la primera parte, que dura 5 minutos y algo, de la conversación con el Dalai Lama. Your Holiness, your presence here as a representative of interior peace, non-violence, comes in contrast with the world around us. We have the violence in your land, in Tibet, the violence in Yugoslavia. We here have also our outbursts of violence. So one thinks perhaps the message of the Dalai Lama is only utopian. We are living in a world which is going in the opposite direction. I think because there are too many violence, so we have to fight, we have to make a correction. If there's no violence, there's no need to make attempt. You have a challenge. But if we look overall picture, I think the concept of non-violence and peace, harmony, I think today, the end of this century, I think much bigger or stronger than the previous time, I feel. This is a sign. I feel the public or people generally, I think some kind of the feeling of frustration or fed up about using violence. Then, of course, the soul of human society remain there. Some minor problems, as always remain. There is a sort of paradox, no, in the sense that this century, which is ending now, has been the century in which the message of non-violence grew, but at the same time, violence grew, because we had so many terrible violence all through the century, no? I think the violence, the what do you call it, individual cases or small group, that always happen. Perhaps I think in some cases maybe increase, but they sort of mobilized or organized. Say the First World War, Second World War, such kind of, I think, the immense violence. I think very difficult now today. Now, for my example, my reason is before First World War or Second World War, or before, during these wars, then when government declare war on other enemy side, then the whole people, whole nation, I think, stood as a one person. No question.
sort of that kind of war-footing effort. Now today, I think any nation try to make that kind of mobilization, I think many opposition, I think, will come, even during the Vietnam War. So this is, I think, the sign. This is the, so perhaps you can perhaps perceive an horizon in which in the 21st century could be a non-violent century. This is utopian or is hope? Oh, as I mentioned earlier, this small scale or some kind of violence on individual or small group of people, that so long human beings been there, that will remain. But generally, I think nation to nation or within nation, they, as a group of people, as a group people, I think if we properly handle these problems, the more non-violent way, more flexible, or more understanding the other's difficulties, more human way or more, I think, compassionate way, and in spirit of reconciliation, I think next century will be more peaceful, more friendly, more harmony. And also I think the modern economic structure, also now they're heavily interdependent. And then also because of the information. Now I think mentally, now nation to nation, continent to continent, I think now today much I think they familiar one another, closer. So still, of course, we need more effort. But then through a combination, I think the change of the reality and our effort, I think, I feel the expectation of next century more peaceful is, I do not think, unrealistic. I don't think. Bueno, esa fue la primera parte, donde el Dalai Lama habla un poco del mundo, de la sociedad, de la violencia. En la segunda parte, que vamos a ver después del corte, yo le pido que no se la pierda, porque ya entramos adentro, la idea de iluminación, la idea de armonía interior, y cómo está al alcance de todos, no solo de los budistas, de los católicos, protestantes, los judíos, los musulmanes, los ateos y los agnósticos. Todos pueden recibir este mensaje. De manera que vamos a ir a ese mensaje interior y profundo del Dalai Lama después del corte. Bueno, ustedes saben que quizá la doctrina central, me animo a decirlo, del budismo, es la iluminación. Cuando el ser humano alcanza una sabiduría, una interioridad, una identificación con el mundo y con la creación, que lo eleva a niveles de espiritualidad superiores. Entonces mi primera pregunta al Dalai Lama, y por eso esta es la parte espiritual, digamos, de la conversación, que ahora dura 11 minutos, fue ¿qué es la iluminación? Y sobre todo, si está al alcance de todos, o es apenas para los monjes budistas que andan por el Tíbet o por la India. Your Holiness, it is possible to define what means enlightenment. Enlightenment. Different levels, I think. Different level or different way of definition. First, definition, I think. Of course, from the Buddhist viewpoint, the enlightenment, that means Buddhahood, or the state, level of the Buddha, that we call fully enlightened, enlightenment. That means no longer any sort of, I think, traces of negative thought or negative emotion, completely eliminated. And then because of the complete elimination of obstacle to know, so the all-knowing there. So that we call enlightened mind. Yes. Now, but that is beyond the reach of simple human beings.
or no? But this is, I think, the more complicated. But another level, I think, or another, I think, meaning of enlightenment. I think through experience, through awareness, and more, wider perspective, and through such sort of way, a person can be a experienced, peaceful, calm, wise person. That also we can describe as a enlightened man on ordinary level, conventional level. For all people. That I believe is every human being have the same potential, generally speaking. Now, that's another point I would like to enlighten, no? In the sense that this way of getting some enlightenment, some peace, material peace, harmony, to be calm in front of the world, in a way, Buddhists people have a privileged access to this level, but it's also open to, say, Christians, Islamic people, even agnostics or atheistic people. What do you mean? No, I say this way of enlightenment, yes. No, is Buddhists have a privileged access to this world, or is open to all? Oh, to all. I mean, the enlightened mind, as I mentioned before, you see, the conventional level. Of course, everybody, whether believer or non-believer, every have the potential. So it struck me a statement you made some days ago that you do not pretend to convert, say, Christians into Buddhists or atheistic into believers. You don't pretend to convert them. No use. Every human being, there are so many different sort of variety, different mental disposition. Some prefer remain non-believer. And then some, of course, accept religion, religious faith, but then there's a different according to mental disposition. Some prefer this, some prefer that. Then, and also I feel the historical link also there. Now European countries, now Latin America also, you see, they, at least the last few centuries, you adopted Christianity as your faith. So it is more suitable because of the, you see, century-old sort of traditions. So it's a changed tradition. I feel sometimes causing more trouble. So, and then another point, another reason, in order to develop genuine harmony, it is very important to make no effort about conversion. If you see the conversion take place from one side, the other side also is a similar position, then sooner or later you see clash will come. So, and also I think the conversion, now this I think come on the attitude of one religion, one truth. Individual practitioner's case, yes, one faith, one religion, one truth is very important, very necessary. Now, for example, my own case, I am Buddhist. So for me, Buddhism is the best. But this does not mean Buddhism is best for everyone. No. One Christian practitioner, Christianity is the best because it's most suitable and most effective because of the according his or her mental disposition. So therefore, now on the terms of community or group of people, then the concept of pluralism of religion is very relevant and very necessary. So if once you accept the concept of the pluralism in religion, then there is no need to propagate one's own religion.
you accept or appreciate the value of other traditions. So let them follow their tradition. Your Holiness, then here you have an audience of very many Argentines, which are, some of them are Catholics, some are Jews, some are Islamic, even some are Buddhists. No? Right. Some are agnostics, other are atheists, some are confounded. How you would send them a message for all of them in a way involving all this different set of minds, what you would say to them? I believe there is another spirituality which, without any religious faith, that's they remain a good human being. That means home heart, sensible person, person with a sense of commitment, sense of responsibility, a sense of concern, sense of caring of others. That I feel very important. So long we are part of humanity, we are individual human beings. We need, you see, these basic human values or human good qualities, because in any case we are part of the society. We can't survive without the society, or yes. So therefore, in order to be a good citizen of the society, we need these kind of basic human values, or these basic human good qualities. And then also the individual case. If you keep the extreme self-centered motivation and forget, or even, you see, there's no hesitation to explore on others, exploit on others, then that person, himself or herself, will not be a happy person. Always anxiety, fear, doubt. So I think logically, obviously, if you keep negative feeling here, hatred, then because of your own experience, you also have the impression that other people also have the more or less same sort of experience or attitude. Result, you always fear. Your whole existence depends on other, at the same time, always suspicion to other. That's a big contradiction. So in order to be a happy person, individual, and also a good citizen of the society, something good for the society, I feel these spirituality, another kind of spirituality, which is the basic human values, these are very essential. So my point is, whether accept religion or not, it is individual right. But then the second level of spirituality, that I feel more or less compulsory. Because we want happiness, we want a happy life, we want a happy family, we want a happy, successful future. These are the foundation of one's own happiness, as well as the happiness of the family or happiness of the community. So nobody argue whether we want happiness or not. Nobody can argue. Everybody wants happiness and happy future. That's also our right. I believe the very purpose of our life is happiness, satisfaction. Now for that, we are seeking some external matters, money or power, these things. Even sometimes necessary, the more, I think, inappropriate ways. So similarly, the internal quality, which essentially basis or foundation of satisfaction or happiness. So these we should acquire. We must make attempt to possess. So this is my my belief. So wherever I go, I always express or try to share these beliefs. Or if someone wants a happy person,
Look inward more. The ultimate source of happiness is here, not on money, not on material. Thank you very much, Your Highness. Your Holiness. Bueno, yo lo invité acá a Hugo Mujica, que su tradición y su propia visión cristiana y su pasado también monástico. Hugo, su reacción. No, lo primero que me parece una cualidad de garantía del Dalai Lama es humanidad. Yo creo que una persona se acerca a la santidad en la medida que se humaniza. Incluso lo que termina él diciendo, que más allá de toda religión, que entre paréntesis el budismo no es lo que nosotros llamamos una religión, lo que hay que recuperar es el humanismo. Y es paradójico que en una cultura que dimos por muerto a Dios, ahora necesitemos resucitar al hombre, porque parece que liquidamos todo de una vez. Me gusta esa percepción que tiene de esa graduación de iluminación, que precisamente desde la tradición del gran vehículo que se desprende del budismo como el llevar la posibilidad de la iluminación no solo a los ascetas, sino al hombre también que somos todos, el hombre de la calle, de la ciudad. Y también, aunque él no lo explicita, ellos siguen la tradición que a mí es lo que más me interesa del budismo, del bodhisattva. Ellos, es un voto que tienen, que aunque él, en este caso el Dalai Lama, adquiera la iluminación, renuncia a esa iluminación para seguir reencarnándose y pudiendo seguir entregándose a los demás. Yo creo que en la quinta esencia de esa mismidad, porque quizás a nosotros nos tiente mucho esa idea de interioridad como refugio, está el hecho que la interioridad es el encuentro con la donación de sí. Y ahí es donde se rompe una vida más monástica, más interior, y la vida de todo hombre. O sea, todo hombre puede entregarse. Y en esa entrega es la famosa muerte del yo, que es la iluminación. Cuando dejo que las cosas sean lo que son y no me meto a manipularlas para mí. A mí me impresionó varias cosas, ¿no? Bueno, pasó lo mismo que hace 7 años, éramos, no sé, seríamos 20 personas ahí. A medida que él va hablando, va creando un clima, ¿no? Es sencillo, natural, tose, qué sé yo. Yo no quité nada, porque uno podría decir, bueno, edito la parte que tosió, o cuando se equivocó y el traductor que estaba atrás, porque él habla un inglés medio, sí, ¿no? Él habla tibetano realmente, ¿no? Le dijo exploit, todo salió, ¿no? Porque me pareció que era como profanar, sí, cortar, pero él va creando una especie de clima y pasó hace 7 años igual, ¿no? Una cosa que uno se siente como en un ambiente distinto, ¿no? Sí. Y dentro de la argumentación de él, a mí lo que me llamó mucho la atención fue cuando dice que tratar de convertir al otro es fuente de violencia, en definitiva. Claro. Y uno piensa en las cruzadas, las guerras religiosas, claro, todavía católicos y protestantes en Irlanda. Sí. Es decir, cuando yo quiero convertir a otro a mi tradición, ejerzo una violencia sobre él, claro, de alguna manera, y él se siente agredido y me trata de llevar a mí a la de él. Y cómo entonces el no pretender cambiar al otro, sino invitarlo al judío que sea mejor judío, al ateo que sea más humano, al cristiano que sea mejor cristiano, ¿no? Dirige a cada uno a su propio interior y es compatible con la armonía. Me pareció que un argumento, claro, cuando uno piensa en la historia, claro, de un poder enorme, ¿no? Claro, el fundamentalismo primero y más grande que conocemos es el eurocristianismo. Digo, la idea de que había que imponer la Biblia. No, yo creo que en eso, incluso los cristianos y los católicos, que fuimos tan salvajes a través de siglos, hemos tomado conciencia que precisamente lo divino del otro es la historia de él con Dios, y eso es su originalidad. Algunos será a través de un camino, otros será a través de otro. O incluso, como dice el concilio, los caminos extraordinarios de la gracia, que nadie sabe lo que está haciendo Dios. Y no hay ninguna garantía, ni por ser papa, ni por ser Dalai Lama, de ser mejor dentro de su propia religión. Claro, hay creo que ese respeto, ese que yo llamaría el dejar ser, eso es eso es lo que Dios hace sobre nosotros. Porque hay esa soberbia de pretender haber penetrado en la mente de Dios, ¿no? Y de partir de empezar a dictarle a todo, claro, el mundo lo que tiene que hacer. Claro.
Mientras los judíos tienen muy clara esta tradición que en el Shekinah, con el hecho de que Dios a medida que va creando se va retirando, porque regala el espacio para que el hombre sea hombre. O sea, ni siquiera Dios se impone al hombre, sino que cuando arriesgó y dio libertad, es de en serio esa libertad. La prueba está en las cosas que hacen los hombres. Sí, sí, a veces. el abuso. El Dalai Lama va a estar en Buenos Aires estos días. Mañana, por ejemplo, a las 13:30, en el aula magna de la Facultad de Medicina en Paraguay 2155, hay una mesa redonda sobre ciencia y religión y otras actividades todos estos días. Yo cerraría el bloque diciéndole que para mí es una enorme satisfacción poder producir este tipo de bloques, que de alguna manera ofrecen una posibilidad a todos nosotros, y a todos los demás. Pero decíamos al principio del programa, este oasis de espiritualidad, de humanidad, que no pretende convertir a nadie, que a cada uno dice, busca en tu propio interior, ¿no? Este oasis es un oasis, es decir, ocurre en medio de un mundo de este siglo XX, cambalache, donde al lado de eso, al lado de esa Biblia, está el calefón de la violencia. Entonces, el reverso de esto que acabamos de ver, este momento que hemos tenido, diría yo, tan especial, es la violencia afuera, Yugoslavia, todo lo que pasa ahí, la violencia adentro, los asaltos cotidianos en las calles de un país que fue seguro alguna vez. Desgraciadamente nos tenemos que dirigir ahora, después del corte, a ese panorama. Muchas reacciones. Juan Carlos de San Andrés me dice, la violencia social proviene de nuestra violencia individual. Hasta que no se la elimine cada uno dentro de suyo, no se eliminará la gran violencia. Javier de Barrio Norte, el anverso y el reverso del siglo XX es que vivimos un mundo donde el amor reina y la violencia gobierna. Alfonso Barassi, por email, me manda este comentario. Creo que ante el nuevo milenio y el jubileo que nos espera, lo mejor que podemos hacer para que se logren nuestros legítimos deseos de paz es apostar a que ella vendrá. Me gustaría recordar las palabras de ese grande que fue Karl Popper y que decía, el optimismo es un deber. Francisco Oquequi, de Barrio Norte, otro email, más allá de escandalizarnos por las atrocidades que pasaron durante este siglo y están pasando en este momento, creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer algo para mejorar el mundo y no hace falta irse hasta Kosovo para hacerlo. Bueno, hablando de Kosovo, el otro día vi un planito en el Herald Tribune que me parece que es muy útil para entender un poquitito de qué se trata todo este lío, ¿no? Acá me dieron este marcador extraño, no sé. ¿Ven? ¿Ven? ¿No se ve? Bueno. Esto es Yugoslavia, ¿no? Belgrado. Acá viven más o menos 8 millones de serbios. Kosovo, que está acá, es una provincia de Yugoslavia donde vivían 2 millones de kosovares, que son musulmanes. Los serbios son ortodoxos. Pero también son musulmanes la mayor parte de los habitantes de Albania, que tiene unos 4 millones de habitantes. Entonces, lo que está pasando es que Kosovo quería su autonomía de Serbia, de Yugoslavia, y quizá contemplaba en el futuro unirse con Albania. Milosevic, el presidente de Yugoslavia, invade Kosovo, le impide hacer esto. Entonces, cuando la NATO hace 2 semanas empieza a bombardear Belgrado y Yugoslavia para frenar a Milosevic, lo que consigue es el efecto opuesto. Milosevic acentúa la represión en Kosovo y de los 2 millones de kosovares que había, ya hay 1 millón que han huido hacia las fronteras y son 1 millón de refugiados que se han quedado sin casas y sin hogar. De manera que es violencia para detener la violencia que genera más violencia. Lo hemos tratado de ilustrar en un pequeño videoclip que ahora les ofrecemos. La crisis de Kosovo. Kosovo es una provincia de Yugoslavia
donde viven 2 millones de kosovares de religión musulmana. La mayor parte de Yugoslavia está ocupada por unos 8 millones de serbios de religión ortodoxa. La provincia de Kosovo linda con Albania, donde viven cerca de 4 millones de albanos musulmanes afines a los kosovares. El presidente serbio Milosevic les negó a los kosovares la autonomía que reclamaban. Aspira además a desalojarlos de Kosovo, reemplazándolos por colonos serbios. En Kosovo se encuentran monumentos históricos que son lugares santos para los serbios. Ante la ofensiva de Milosevic, los kosovares han organizado el Ejército de Liberación de Kosovo, al que los serbios acusan de terrorismo. La aspiración final de los kosovares es unirse con Albania. El 24 de marzo, las fuerzas de la OTAN, lideradas por los Estados Unidos, comenzaron a bombardear sistemáticamente Yugoslavia para obligar a Milosevic a que conceda la autonomía a Kosovo con la garantía de una fuerza militar internacional. Pero lejos de ceder, Milosevic ha acentuado la represión de los kosovares en una política de limpieza étnica a la que se acusa de racista y genocida. 1 millón de kosovares ya han abandonado sus hogares, creando en los países vecinos un gigantesco problema de refugiados. Hasta ahora, los bombardeos de la OTAN no han detenido a Milosevic. Aparte de producir bajas entre la población serbia, han agravado además la tragedia de los propios kosovares al desencadenar la furiosa respuesta de Milosevic. El presidente Clinton y los gobiernos de la OTAN enfrentan por ello un dilema: negociar nuevamente con el inflexible Milosevic o invadir Yugoslavia con tropas terrestres para ocupar Kosovo y liberarlo de Milosevic. Es decir, hacer la paz renunciando a sus objetivos o extender la guerra. Mientras tanto, los serbios en Yugoslavia, los kosovares, sufren, la gente sufre. No nos fue posible conseguir contactos directos con kosovares porque están huyendo, pero sí hay algunos contactos que ya el periodismo argentino consiguió en estos días con algunos serbios, algunos yugoslavos que viven en Belgrado o cerca y que están sufriendo a su vez los bombardeos de la OTAN. Ahora estamos en contacto nosotros telefónico, porque no se puede hacer cosas por satélite, olvídense de eso ahora, con una señora Carmen Vega. Carmen Vega es una ecuatoriana que se casó con un yugoslavo que murió hace unos años, es viuda de un marido yugoslavo, pero está en Belgrado y le vamos a preguntar un poco cómo se vive en este momento en esa ciudad bombardeada. Señora Carmen Vega, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, como me puede ir oyendo los aviones que cruzan arriba de nuestra cabeza. Nosotros no estamos, mi familia y yo, mis hijas y yo, no estamos en los refugios porque son demasiados días para poder soportar, digamos, sin dormir o sin descansar cómodamente. Pero la situación es angustiosa. Escuché parte del programa que ustedes referían. No diría que están exactamente así, porque Kosovo tiene su autonomía. Lo que no quieren los serbios es la separación, el desmembramiento del territorio que pertenece a Yugoslavia. La forma como lo están haciendo no es la correcta, pero creo que tampoco lo que está haciendo la OTAN es correcto. Porque hoy sufre no solo los de Kosovo, sufren todos los yugoslavos y todos los que vivimos aquí en Yugoslavia, ¿no? Porque se está atacando no solo Belgrado, se está atacando toda la Yugoslavia, toda Yugoslavia. Señora, y eso señora trae Vega, no solamente, digamos, éxodo de los kosovares, sino el éxodo también de los serbios que salen, o sea, las familias también separadas y todo eso. O sea, el problema no es solamente en Kosovo ahora. Señora, no, el problema es... señora ¿Perdón? Vega, sí, le quería hacer una pregunta.
Dígame. Digamos, las cosas más elementales de la vida cotidiana, la alimentación, la electricidad, la calefacción, las comunicaciones, las computadoras, ¿algo de eso funciona en Belgrado o está todo destrozado? No, tenemos luz, tenemos agua, con las computadoras tenemos problema ya, comida tenemos, por lo pronto, lo que no tenemos es gasolina. Calefacción no la tendremos probablemente el próximo año. Como estamos ya en primavera, hay temperatura durante el día de 18 grados, la calefacción ya no la necesitamos este año. Pero se han bombardeado las digamos, los centros productores de calefacción y los depósitos de nafta. O sea que los problemas los empezaremos a tener con respecto a la nafta, la gasolina, no tenemos ya para movilizarnos, ¿no? Usted es ecuatoriana y sus hijos son yugoslavos. ¿Ha pensado...? Mis hijos tienen las dos nacionalidades. Dos nacionalidades. Sí. ¿Ha pensado en la posibilidad de emigrar? Por supuesto, porque si las cosas siguen así, digamos, muy pronto no tendremos supervivencia, digamos, porque si bien trabajan las oficinas, sueldos ya no hay, la vida ya no puede ir, no va normalmente, y por supuesto que tendremos que salir, pero no es fácil tampoco dejar todo lo que tienes, ¿no? Todo lo que has acumulado, las propiedades que tenemos. No es fácil salir con un bolso como andamos de un lado a otro del refugio o de un apartamento a otro donde se cree que hay más seguridad, con el bolso con los documentos y un bolso con las cosas de valor, con algún dinero, con algunas joyas o algo que uno cree que puede servirle para escapar. Y el resto de las cosas, digamos, las propiedades quedarán aquí. O sea, no es fácil para una persona que vive varios años en Belgrado salir así, ¿no? Con un bolso en la mano. Señora Vega, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué hora es ahora en Belgrado? Las 3:30, un cuarto para las 4 de la mañana. Bueno, le agradezco mucho su paciencia y sabe usted que aquí los argentinos, si bien estamos muy lejos, sentimos profundamente el dolor que está atravesando hoy en día Le agradezco toda la mucho, gente en Yugoslavia. Claro, ojalá con las vías de comunicación de ustedes ayuden a que se arreglen de alguna forma, digamos, que se sienten a hablar de nuevamente. Solamente políticamente se puede arreglar, no con bombas se hace la paz. Muchas gracias, señora Vega. Buenas noches. Buenas noches. El embajador de Albania, Edmond Traco, quizá tenga una visión distinta, porque nosotros siempre hacemos las cosas equilibradas aquí, pero no conseguimos, por decirlo así, víctimas kosovares, porque no hay manera de conectarse con ellos como pasa con las víctimas serbias, ¿no? Sí. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Bueno, ¿cómo reacciona usted ante el sufrimiento que está ocurriendo hoy en Yugoslavia? Gracias. Este tema es un tema muy, muy difícil, muy complicado. Y nosotros podemos charlar todo el día y toda la noche, pero lo más importante es que cómo podemos solucionar este tema que no empezó hoy. No empezó hoy. Y para seguir con su pregunta, naturalmente que esta situación, en pocas palabras, es el terremoto demográfico de este siglo. O no decir, como dicen la mayoría, es un catástrofe de este siglo, es un desastre. Pero no solamente para el pueblo albanés, kosovar albanés, porque también, por otro lado, el pueblo yugoslavo también
para mí, está sufriendo. Y, por supuesto, en toda la región, el pueblo de mi país, Albania, de Macedonia, no decir en todo el Montenegro también, toda la región. Y hay bastantes cosas que nosotros podemos mostrar y podemos contar, pero yo quería subrayar en ese momento algunas de las cosas que son más increíbles, digamos. Todos saben que en ese momento, por ejemplo, al norte del país, de Albania, de mi país, en las montañas, hay bastante mujeres y niños, pero sin hombres. ¿Y cómo podemos imaginar que va a pasar, digamos, con esta mitad de la familia en el futuro? Por supuesto, después de la guerra, ¿cómo ellos van a recrear su vida, no solamente sin casas, que es también muy importante, y sin propiedades, ¿sí?, pero sin hombres? Estoy diciendo así porque cada día, por diferentes fuentes oficiales y privadas, hay bastantes informaciones malas que los soldados en Yugoslavia están matando especialmente los hombres y los jóvenes. Hay bastantes ejemplos, por ejemplo, que de una familia lo mataron 40, 39, 25, con el mismo apellido, digamos el mismo 2 o 3 familias, ¿eh? No puede ser la única familia, pero que es una cosa muy terrible, muy terrible. Es decir, realmente hay una política de aniquilamiento, porque si usted en un pueblo como el Kosovar entra a matar sistemáticamente los hombres, es como que deja un pueblo de huérfanos y de viudas. Claro, eso es. Y para decir algo más, otro ejemplo, me dieron, por ejemplo, hoy yo leí algo en La Nación que también Argentina está ayudando mucho, y puede ser, no sé, pero pueden recibir algunas familias acá, como la mayoría en todo el mundo. Es decir, digamos 200 o 300 o no sé, más familias. No hay problema el número. Pero, ¿cómo ellos van a volver después de 1 año o 2 años? ¿Cómo ellos pueden vivir acá también sin, por ejemplo, una familia sin hombre, una familia sin mujeres, sin la mujer, o sin los niños? Porque en cada familia faltan 2 o 3 o más personas. Y no es más una familia. Eso es una de las cosas más importantes, es decir, para sobrevivir y para pasar esta situación tan difícil. Es un verdadero drama, pero alguien tiene la culpa, ¿o no? En el próximo bloque vamos a ir al debate para encontrar las causas y los remedios de esta terrible violencia en Yugoslavia y en Kosovo. Con mano de obra argentina, 1 de cada 3 personas se comunica con tecnología NEC. Bueno, Ariel de Bellavista, no se puede arreglar con bombas una guerra religiosa. Juan Carlos de Flores, Estados Unidos está pidiendo por los norteamericanos capturados, pero por los yugoslavos civiles muertos por las bombas no se preocupan. Y Víctor Floro por email me dice: ¿el interés de Estados Unidos es por los derechos de los kosovares o aprovecha la oportunidad
para que la OTAN sirva a Estados Unidos y no a Europa? Una pregunta para Pino Solana, me parece esta. Sí, bueno, yo creo que eso a mí me sorprende dentro de esta suerte de dolorosa catástrofe, que es porque efectivamente estar en las postrimerías del siglo y después de 50 años de funcionamiento de las Naciones Unidas o más, después de las catástrofes de esas dos extraordinarias guerras, todas las guerras coloniales que se libraron a partir de los años 40. Había Carta de Derechos Sociales y Humanos de las Naciones Unidas, pero las 2/3 partes de la humanidad estaban bajo regímenes coloniales, en los cuales Carta de Ciudadanía o los humanismos no funcionaban, las represiones fueron brutales. Después de todo esto, en fin, uno decía, bueno, tanto dolor, tantos fundamentalismos extraordinarios que en este siglo llevaron a decenas de miles de muertos, ni que hablar el nazismo, la ferocidad del estalinismo por otra parte. Entonces la verdad, yo a veces estoy pensando en estos días si no estamos realmente viviendo una pesadilla espantosa, porque en nombre del humanismo militar o de una cruzada humana o civilizatoria, película que ya hemos visto a lo largo de todas estas décadas y a lo largo de más de varios siglos de historia. En general, todas las cruzadas militares se han hecho invocando los principios más nobles y humanitarios. Pero lo curioso de esta expedición de castigo justiciera frente a la comprobada e inadmisible genocidio que se realiza sobre una minoría en Yugoslavia, ¿no es cierto? Inadmisible toda esta suerte de depuración étnica que a lo largo de este siglo lo hemos visto en muchísimos lugares. Lo que resulta realmente sorprendente, inadmisible y entramos en una zona de peligro muy grande. Creo que hemos entrado en una zona de perversión enorme por la banalización de la guerra, que se ha convertido en una suerte de juego más, y en la información pasa la guerra y viene el fútbol o viene cualquier programa de distracción. Hay una suerte de dispersión de la conciencia y de deshumanización o pérdida de conciencia muy grande frente al hecho de locura colectivo que es la guerra. Me resulta inadmisible que a finales de siglo los hombres no encuentren las vías posibles para concertar la solución de los graves problemas que no existen solamente en los Balcanes, existen en muchas partes del mundo. Pero lo peculiar de todo esto, Grondona, que es lo que da realmente, lo que da una preocupación extrema porque está en peligro el orden y la paz mundial, es que aquel mecanismo que costó tanto construir, que se llama las Naciones Unidas, que tiene un Consejo de Seguridad, ha sido absolutamente violado y burlado. Esto es inadmisible. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la agresión entre los estados, salvo en legítima defensa. Y la OTAN acata en su Carta Constitucional, la OTAN suscribe y acata la Carta de las Naciones Unidas. Acá, 15 países contra más de 85 o 90 deciden una operación punitiva de esta naturaleza, que me parece que está jugando al borde del delirio, al borde de desatar fuerzas mayores y una conflagración en el centro de Europa. El otro caso que a mí me resulta sorprendente, porque esta agresión de la OTAN con el piloteo norteamericano, bueno, hay una vieja historia. Latinoamérica ha sufrido Estados Unidos con más de 100 intervenciones. Estados Unidos se quedó con la mitad del territorio mexicano, se quedó con muchísimas otras cosas, ocupó Cuba, ocupó Santo Domingo, Panamá, empujó el genocidio de purificación étnica en Guatemala hace muy poquito tiempo. Escuchemos a la premio Nobel Rigoberta Menchú, 1 millón de indios mayas muertos, ¿no es cierto? Estuvo detrás del terrorismo de Estado en Chile, el señor Kissinger, todos ellos trabajaron fuerte para el derrocamiento de Allende, el terrorismo y la limpieza de Argentina también se realizó. Bueno, ¿cómo es posible que además de todo esto, Europa, que creíamos nosotros que se estaba conformando
otro gran Estado, con una política independiente, realizando de alguna manera el sueño de De Gaulle, de una Europa que fuera contrapeso en esta, luego del deshielo y luego de este nuevo escenario mundial con la caída del muro de Berlín, que trabajara realmente por un nuevo orden, una nueva paz internacional, de cara a los grandes conflictos del mundo, que no son solamente estos. Es el crecimiento demográfico extraordinario, el hambre, la mancha del hambre, y la desproporción extraordinaria entre ricos y pobres, y la solución pacífica en la mesa, obligar a la mesa a la solución pacífica de determinados conflictos, y algunos habrá que tener un poco más de paciencia, porque si realmente cada uno hace justicia por su mano, esto parecería ser el héroe norteamericano, el justiciero, con una película que ya vimos, porque los chinos invaden Taiwán, los españoles que invadan Gibraltar, los cubanos que invadan Guantánamo, en fin, si empezamos cada uno a hacer justicia por su propia cuenta, vamos a entrar realmente en una verdadera catástrofe universal. Ahora, yo estoy sorprendido que estos muchachos de la socialdemocracia europeos, Tony Blair, con ese rostro juvenil como el de Clinton, inocentes, muchachos simpaticones, que el centro izquierda europeo, D'Alema, Jospin, el socialdemócrata alemán, estén detrás de esta aventura verdaderamente violatoria de la única carta que garantiza al mundo la posible solución de los conflictos por la vía de la negociación, de la legalidad, de la cordura y de la armonía. Realmente estamos en un momento de extremo peligro para la suerte de la humanidad. Yo lo siento así. Carlos Escudé. Bueno, a mí no me sorprende para nada que estos muchachos de la socialdemocracia europea estén detrás de este operativo, porque estos muchachos de la socialdemocracia europea son muchachos bien pensantes, representan valores verdaderamente progresistas y evidentemente no pueden ser cómplices del apaciguamiento de este pequeño Hitler que es Milosevic, ¿no es cierto? Es decir, lo que estamos viviendo justamente es un operativo que es todo lo opuesto de lo que hizo Chamberlain, ¿no es cierto? Que, digamos, al apaciguar a Hitler lo envalentonó e hizo inevitable a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Milosevic es un genocida probado, ¿no es cierto? No se trata solamente de la limpieza étnica de Kosovo, se trata anteriormente de la limpieza étnica de Bosnia, donde Occidente ciertamente hizo lo posible por disminuir el daño, y nos encontramos frente a una situación que realmente es paradojal desde el punto de vista de todos aquellos que han acusado a Occidente de ser enemigos de los musulmanes, ¿no es cierto? Sistemáticamente en la ex Yugoslavia, Occidente ha defendido y protegido a los musulmanes, ¿no es cierto? Pasó primero en Bosnia y pasa ahora en Kosovo. Milosevic, cuando, digamos, el tema bosnio más o menos se cerró, eliminó la autonomía que Kosovo tenía, ¿no es cierto?, que tenía jurídicamente. Era una provincia de Serbia, sí, pero que se manejaba en gran medida con autonomía. Y, digamos, comenzó esta campaña de limpieza étnica a la vez de que los kosovares se rebelaban y emergió el Ejército de Liberación de Kosovo. Digamos, en esas circunstancias es donde se mete la OTAN para tratar de negociar un acuerdo de paz con los dos bandos, que era un acuerdo de paz muy, pero muy moderado en términos de sus aspiraciones, porque era un acuerdo de paz que estaba en contra de la independencia de Kosovo, que de ninguna manera estaba dispuesta a contemplar la independencia de Kosovo, pero que sí requería un regreso a la autonomía que los kosovares tenían, ¿no es cierto? Los kosovares firmaron ese acuerdo, pero Milosevic, ¿no es cierto?, finalmente se negó a firmar y continuó con su avance contra los kosovares. Entonces es ahí donde la OTAN ataca, digamos, pero claro, cuando, digamos, a partir del ataque, indudablemente nos encontramos con problemas, ¿no es cierto? Por un lado, la OTAN ataca por aire y dice que no va a atacar por tierra, y solo después de 2 semanas de ataques relativamente infructuosos, en el sentido de que no logran detener la masacre de kosovares, que se empieza a debatir seriamente entre los aliados la posibilidad de una guerra terrestre. Digamos, lo que surge desde el vamos, ¿no es cierto?, cuando uno analiza los objetivos que son nobles, que son necesarios y que son serios, por un lado, y los medios, es que, digamos, el operativo
no cierra, ¿no es cierto? No se puede detener así, solamente con bombardeos, a una masacre llevada a cabo por tropas serbias que dominan el terreno, que están en Kosovo, ¿no es cierto? No es que se trate de evitar su avance, sino que están allí y están allí desde siempre, o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? Menos aún se puede alcanzar este objetivo moderado e intermedio de conseguir un acuerdo de paz donde a Kosovo se le restituye la autonomía, ¿no es cierto?, pero siga siendo parte de Serbia, ¿no? Es decir, ese objetivo yo creo que ya está totalmente desbaratado, no se puede conseguir. Y como los muchachos de la socialdemocracia europea, como dice Pino, no son tontos, y Clinton tampoco es tonto, yo pienso de que, digamos, indudablemente la principal motivación para llevar a cabo esta campaña ha sido la de evitar el genocidio de kosovares, pero creo que además, digamos, se suma a esta motivación otra motivación geoestratégica, que en realidad tiene que ver con la alianza que existe entre Serbia y Rusia, ¿no es cierto? Digamos, acá se da una conjunción trágica y peligrosísima, y que desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, es necesario extirpar como se extirpa un tumor maligno, lo antes posible, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un Estado liderado por un genocida comprobado, que, digamos, es un Estado fuertemente militarizado, que desde tiempos de Tito estaba preparado para la guerra, para una guerra importante, digamos, tuvo uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y es un Estado, ¿no es cierto?, que está constituido por una gente, un pueblo, el pueblo serbio, que es algo así como el mellizo del pueblo ruso, porque son eslavos, pero además de eslavos, son ortodoxos, es decir, que eso los diferencia de otros eslavos, como los croatas, ¿no es cierto?, los polacos, que son eslavos, pero son católicos. Bueno, es decir, eslavos ortodoxos, hermanos de otros hermanos ortodoxos, hay una afinidad cultural impresionante, además tenemos un Estado agresivo, militarizado, y bueno, de repente, y es un Estado pequeño, ¿no es cierto?, que no se puede comparar a Rusia, que Rusia está absolutamente alicaída, ¿no es cierto?, ya no es el gran imperio soviético, pero sigue siendo una superpotencia nuclear capaz de destruir al mundo varias veces con los arsenales que tiene. Ahora, cuando una superpotencia nuclear capaz de destruir al mundo varias veces con sus arsenales, tiene al mismo tiempo un brazo armado, ¿no es cierto?, un aliado casi incondicional, fuertemente militarizado, agresivo, con un líder genocida en el centro de Europa, ahí sí, están dadas las condiciones para un renacimiento de una situación similar a la de la Guerra Fría y quizá eventualmente una tercera guerra mundial. Digamos, Rusia sigue siendo peligrosa. Con un aliado fuertemente militarizado, agresivo y genocida en Serbia, es devastadoramente peligrosa, es aterradoramente yo peligrosa. veo que Pino y Carlos están de acuerdo en algo. El discurso de Carlos me ha dado la razón. Creo que es aterrador el discurso de Carlos porque ya ha llegado a Rusia. Ya ha llegado a justificar guerra, Pino, e empezar a desmembrar Rusia. Pino, desmembrar Rusia, no, Pino, nadie Serbia no es Rusia. Serbia, nadie desmembra Rusia. Estás hablando de sacarle el brazo armado. Yo quisiera en otro momento, no sé, este momento, porque quiero dar otro ejemplo que demuestra, la verdad, yo creo que están tirando nafta al incendio, y esto me parece una verdadera locura, Grondona. Y esto, tirar nafta al incendio, al margen del Consejo de Seguridad y de la Carta de las Naciones Unidas, me parece de una peligrosidad que no lo logro entender. Creo que hemos entrado en un límite de locura absoluta, de delirio Los dos están de absoluto. acuerdo en que hay un terrible peligro. Lo que pasa es que la fuente del peligro no la identifican Claro, porque yo no voy por la vía de la igualmente. confrontación y la guerra, y trabajaré incansablemente por la causa de la paz. Yo creo que la utopía de este siglo XX, y entraremos en el próximo, es enfrentar realmente, hacer real la utopía de ese mundo global, plural, etcétera, y con respeto, ¿no es cierto?, a las nacionalidades y a las culturas. Yo querría preguntarle... Ahora, el otro camino con el armamento nuclear que hay, con la devastación del ecosistema, es el camino de la muerte, Grondona. Claro. Yo me siento un militante ferviente y de más en más de la causa de la paz, y me parece increíble que ni la palabra del Papa, en los días de Semana Santa, fue escuchado en esto. Me parece que se está en un delirio espantoso. Bueno, los delirios ningún ocurren. Respeto. Puesto Es la guerra, es la máquina de la guerra. La guerra fue así. Es la máquina de la guerra. Cuando explica, por ejemplo, Kissinger, la guerra del 14, se empezó a movilizar un ejército, después empezó a movilizar otro, empezó también en Sarajevo, ¿no? Y un día estaban todos en guerra, ¿no? Decir una cosa así, ¿no? Y de alguna manera nadie podía controlarlo.
Yo lo que querría dar una intervención aquí al primer consejero de la Embajada de Yugoslavia en Buenos Aires, Lazar Manojlović. Yo le preguntaría esto, consejero. Usted ve todo lo que se dice de su presidente, ¿no? De Milosevic. ¿Hay alguna manera de defenderlo? Porque fíjese que hasta el propio Pino Solanas, que está atacando a Estados Unidos y disintiendo fuertemente con Estados Unidos, que está como actuando por la suya y sin ir a Naciones Unidas, reconoce que lo de Milosevic con los kosovares es indefendible. Bueno, permítanme primero polemizar con el señor que acaba de hablar. El señor sí. Y bueno, que quiero polemizar en el sentido de que, con todo el respeto de lo que él habla, me parece que conoce la cosa solamente en su superficie, aunque trata de conocerla mucho más hondo. Yo lo hablo de mi posición de diplomático, que conoce mucho mejor la región donde vivo. Se trata de lo siguiente, empecemos unos 2 o 3 meses atrás. Fueron los acuerdos de Rambouillet, todos lo sabemos. Son los acuerdos que otorgaban, sí, una autonomía a la provincia de Kosovo, pero dentro de 3 años una independencia a través de un referéndum en una parte del territorio soberano yugoslavo, lo que claro no podría ser aceptado. Para añadir más, la OTAN durante todas las conversaciones estaba ya amenazando a nosotros con las bombas. Empezamos con esto, que se amenazaba durante las conversaciones: si nosotros no firmamos algo que objetivamente no podemos firmar porque nos quitan una parte del territorio, nos van a bombardear. Siguieron los acontecimientos en Kosovo con los terroristas albaneses que atacaban a las fuerzas legales, se produjo el conflicto que es normal, se produjo esto, intervino la OTAN, o sea, dijo la OTAN que ellos no podían soportar esto. Vinieron y causaron algo que es una de las mayores violencias en el siglo XX. Yo diría seguramente la mayor violencia, el mayor terror que se produjo en la historia casi de la humanidad. ¿Qué pasó? Tiraron 800 misiles a un país soberano, sin poder y sin ser permitidos por el Consejo de la Seguridad. ¿Quién les otorgó hacer esto? Ellos son una organización a nivel militar, no tienen ningún derecho de hacerlo. Nadie les otorgó esto, a lo menos el Consejo de la Seguridad. Yo creo que en eso todo estamos de acuerdo. Hicieron esto, tiraron 3.000 toneladas de explosivos, entre ellos muchos explosivos con contenido químico que prácticamente va a dañar, a hacer tanto daño ecológico, no solamente a Yugoslavia, sino a la región alrededor. A ellos no les importa, obviamente, esto. Tiraron, bombardearon, no voy a comenzar con los detalles, pero hospitales con bebés, tiraron 150 escuelas, dañaron, las destruyeron, tiraron 3 puentes, después 3 nuevos, donde la gente tiene que cruzar, que caminar. Pero, sí, todo eso es verdad, sí, pero también la otra cara es que hay 1 millón de kosovares que tuvieron que salirse de Yo ya podría Kosovo. Polemizar con la cifra de los 1 millón de kosovares, por favor. Si uno le escucha a la famosa Cristiana Manpur, que obviamente dirige todo el periodismo en los Estados Unidos, uno puede ser convencido de que eso es verdad. Yo no comparto con su opinión, simplemente creo que ella es una de las mujeres que está siempre donde está cerca la guerra, y ella misma con sus reportajes lo provoca. Estoy seguro, y no solo yo, sino el gobierno mío, con los datos que tenemos, que no hay tantos refugiados. Ahora, ¿sabe una cosa, consejero? Le digo, uno de los peores instrumentos del debate es lo que se llama el sobreargumento. Yo no sé si usted puede sobreargumentar y decir que Milosevic es algo así como un inocente niño de pecho. Ahora le digo, Milosevic es un presidente democráticamente elegido en Yugoslavia. ¿Cuál presidente en el mundo no defendería a su propio país cuando lo atacan? ¿Me puede contestar esto? Todo presidente, todo el liderazgo de cualquier país tiene el derecho y es obligado de defender a su propio país. Otra pregunta. Yo digo una cosa. Usted se asienta mucho en el tema de la soberanía, ¿no? Claro. Estamos viendo al señor Pinochet preso en Londres. La idea de soberanía parecería que hoy
cede ante la idea de los derechos humanos. Es decir, no se puede hacer cualquier cosa con la cubierta de la soberanía, ¿no? Eso ya me suena como lo que llamamos el nuevo orden mundial, algo que se está imponiendo poco a poco, que se está imponiendo desgraciadamente a fuerza, que no se le preguntan a países pequeños los deseos de conservar su soberanía o no, simplemente se los ataca, en caso nuestro como una precedencia, y bueno, que en el futuro, ojalá no, pero posiblemente puede ser otros países, otras víctimas que se les van a atacar. Eso es lo que es muy lógico y que lo que posiblemente puede pasar. En el próximo bloque vamos a redondear este debate y vamos a pasar a la, no sé llamarla, no es mini violencia, ¿no? Esta es maxi violencia, la nuestra, la de todos los días, la violencia hormiga, que todo argentino está sufriendo con los asaltos y el temor en las calles. Oldman, sastrería y camisería. La Valle, esquina Montevideo y patio Bullrich. Calpaquiana Alfombras está a su alcance. Bueno, antes de sacar la conclusión de esta parte del programa, de este debate, quisiera mucho a La Nación, que publicó parte del libro que acabo de publicar, publicó el prólogo, Las condiciones culturales del desarrollo económico, el domingo pasado. Quiero agradecerle también a Carlos Mira, que me hizo un reportaje para Cable sobre ese libro, y también quiero agradecer a la gente, ese libro saben que se originó en una investigación en la Universidad de Harvard, y de acá a un par de semanas hay un seminario en Harvard donde yo presento ese libro. Así que agradezco todas estas reacciones y les voy a ir contando todas las reacciones que produce. Sobre el tema que hemos discutido ahora, yo querría hacer 2 puntos para tratar de verlo con claridad. Saben que había un autor que se llama Max Weber, que decía que la historia está llena de consecuencias no queridas. Alguien hace algo para algo y logra el efecto contrario. Está lleno. Y esto evidentemente es una paradoja terrible porque si Milosevic está cometiendo un genocidio en la provincia de Kosovo, era un genocidio, se puede hablar así, lento. Cuando la OTAN empieza a bombardear, lo que consigue es que el genocidio se vuelva rápido. Y entonces en los hechos, esta acción que se proclama humanitaria, resulta que multiplica la sangre, porque aparte de que empiezan a morir serbios, muchos de los cuales no tienen nada que ver con Milosevic, mueren muchos más kosovares, lo que dijo el embajador de Albania acá, les van matando los hombres, van dejando a la familia sin hombres, una especie de machismo a la inversa. De modo que el resultado, uno lo mira y dice, es contrario exactamente a lo que se pretendía. Y lo otro que quería marcarles es que evidentemente en el mundo el principio de que no se va a tolerar más la violación de derechos humanos está. El tema es dónde se aplique y cuándo. Lo que decía un poco el representante diplomático de Yugoslavia. Bueno, ¿ustedes saben cuántos derechos humanos están violando en el mundo hoy? Por ejemplo, China. Acabamos de estar al Dalai Lama, el Tíbet, que en estos últimos años han muerto 1 millón de tibetanos. Pero con China no se mete nadie. ¿Por qué será? Porque es fuerte. ¿Ustedes saben cuántos ex dictadores viven en el mundo fuera de sus países? Pero solo lo toman a Pinochet. ¿Por qué? Porque Chile es débil. Los kurdos están sufriendo un terrible genocidio, pero por parte de países más fuertes. Entonces, los serbios pueden decir, ¿por qué se mete con nosotros? Porque somos débiles. De modo que, claro, ahí hay una especie de contradicción entre el principio válido de que los derechos humanos ya no se pueden violar más, cubierta de soberanía, como decía el diplomático yugoslavo. No se puede uno con la soberanía tapar todo. Estamos de acuerdo con eso. Pero el otro tema es quién determina a quién se lo castiga y a quién no se lo castiga. Así como los ingleses devolvieron Hong Kong
porque era China, y no las Malvinas, porque es la Argentina, hay como una regla desigual de aplicación de principios que deberían ser universales. Quizá, como decía el Dalai Lama al principio, se puede ser optimista porque estos principios trabajosamente, irregularmente, van creciendo. Pero en el tiempo de transición se producen paradojas y contradicciones como las que hemos vivido esta noche. Y ahora llega el momento de pasar a la otra violencia. Los argentinos no tenemos prácticas genocidas en este momento en la Argentina, no hay una dictadura, no hay opresión, no hay bombardeos aéreos, pero hay la mini violencia de todos los días. Todos los días hay 3 o 4 atentados importantes, sobre todo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, pero no solamente ahí, que quedan impunes. Digamos, es una violencia al menudeo, una violencia minorista, pero el que la sufre, el que la padece, la vive con tanta intensidad como las víctimas de estas grandes conflagraciones como la que vivimos hoy en Yugoslavia. Uno de los casos que más llamó la atención en los últimos días fue el caso de un matrimonio que volvía a su casa en Vicente López, él es arquitecto, ella es ingeniera, y fueron atacados, asaltados por una banda de 3, vejados, torturados, y esto suscitó en todo Vicente López un movimiento de vecinos muy fuerte, que está como basta, se acabó, queremos protección. Hemos recogido algunas imágenes porque después tenemos testimonios de este episodio concreto, que es uno de los tantos que nos están preocupando tanto. Un matrimonio de Vicente López vivió una verdadera pesadilla cuando el lunes por la noche 3 delincuentes entraron a su casa y, no conformes con el dinero obtenido, intentaron electrocutar al hombre y abusar de la mujer. Cuando está entrando la camioneta, los ladrones le meten un revólver a papá en la cabeza, lo meten adentro y, bueno, empieza toda una agresión. Lo arrastraron de los pelos hasta donde estaba a mi mamá la subieron y los separaron, los llevaban arriba, a mi mamá no la violaron, intentaban hacerlo, la manosearon, eran pibitos de 20 años, pero no pasó absolutamente nada. A papá lo quisieron electrocutar, lo metieron abajo de la ducha, rompieron una tulipa del baño y le querían meter la mano ahí adentro. En busca de medidas de seguridad, convocaron a los vecinos, muchos de los cuales también fueron asaltados. Empezamos a hablar físicamente las características y resulta que son aparentemente las mismas personas. Bueno, mi mamá escribe una carta diciéndole a los vecinos lo que le había pasado y que no quería que pase nunca más y quería una mínima vigilancia acá en la esquina. Y aunque en la zona abundan las garitas de vigilancia y la seguridad privada, tampoco esto parece ser un impedimento para los delincuentes. ¿Con qué frecuencia ustedes patrullan la zona? ¿Qué seguridad tienen los vecinos acá? Bueno, la frecuencia es durante las 24 horas del día. Y lo que estamos sufriendo y el nivel creciente de delito revela una carencia de eficiencia de la actividad policial. Ana, de toda esta historia, fue la víctima, junto con su marido. Ana está de espaldas. ¿Por qué está de espaldas, Ana? Bueno, es una cuestión de intimidad y solamente no es que no es una cuestión nada más que de la vida cotidiana, ¿no? De salir y no estar, digamos, un poco de privacidad, no porque no quiera contar el tema, todo lo contrario. Nosotros, los argentinos, nos vivimos hoy casi por mitades entre los que han pasado algún episodio de este tipo y entre los cuales me cuento todavía no lo hemos pasado. Entonces me parece es importante que usted, Ana, cuente cómo vivió esta no sé cómo llamarlo, esta humillación, esta violación de su intimidad, de su casa, de su propiedad. ¿Cómo vivió ese episodio? Para mí fue un episodio sumamente violento, nunca imaginé que lo íbamos a pasar. Siempre viví, hace 14 años que vivo en Vicente López, viví ajena a esa situación, pensaba que estábamos seguros, teníamos casillas en las esquinas, siempre lo viví, digamos, de una manera realmente terrible. O sea, fue algo totalmente impensado, nunca pensé que lo iba a pasar, fue una violencia extrema y de un sadismo que es imposible de describirlo porque solamente viviéndolo se sabe. Y lo único que, digamos, estamos con mi marido felices es de que no estuvieran presentes mis hijas, ni mi hijo, por supuesto,
y que podemos estar contándolo porque el hecho fue de una violencia tan grande que yo, digamos, pensé que si le podía llegar a pasar al señor de enfrente, que siempre veo a sus nenas con el perro y en la puerta y con los amigos, y veo a la vecina de al lado que sale y habla con el novio en la puerta, y a los chicos del señor de al lado, y me preocupé tanto por todos los hijos de mis vecinos que tienen la misma edad de mis hijos, que dije, si pasan en la casa de un vecino, esto es una tragedia, porque en mi casa algo totalmente inusual, no había nadie, algo que no existe. Mis hijos casualmente en ese momento no estaba ninguno. Ahora, esta gente era gente joven. Eran todos muchachos de menos de 20 años. De menos de 20 años. ¿Y estaban como exaltados, podían estar drogados, por ejemplo, o simplemente ese sadismo? Porque usaban más violencia de la necesaria, digamos. Sí, yo no podría identificar a una persona drogada porque no tuve experiencias, pero podría decir que uno de ellos podría estar o drogado o alcoholizado. Porque ellos querían robarle el auto, querían robar la casa. Yo creo que no querían robar el auto, yo creo que querían robar dinero. Y, digamos, los momentos que vivimos, a mi marido quisieron electrocutarlo con un revólver en la cabeza, lo desnudaron, le dejaron en calzoncillos y en camisa y lo pusieron bajo una ducha y quisieron que ponga la mano, rompieron una lamparita con la culata de un revólver y quisieron electrocutarlo. Después yo creía que le iban a pegar un tiro en un dedo porque yo escuchaba dentro de un vestidor los dos encerrados, uno en una punta y otro en otra, escuchaba, decían, pon el dedo acá, creí que le estaban poniendo el revólver en el dedo y era que lo estaban con una cuchilla queriéndole cortar, con una trincheta de arquitecto. Y bueno, y realmente yo fui sometida, no fui violada, pero digamos, supliqué, rogué, comenté que tenía hijos grandes, que tenía hijos de la edad de ellos y logré persuadirlo por algún momento, porque realmente la única manera que ellos, digamos, desistían era cuando por ahí subía alguno de los otros y decía, estamos trabajando, como diciendo, no sigan adelante porque vinimos a trabajar. Había el más profesional y el más perverso, exacto. Digamos. Había dos que, digamos, eran los que, digamos, eran más descontrolados y había el más cerebral que era el más pacífico, el que más, digamos, dominaba la situación, y cuando veía que los otros dos, bueno, se abusaban, entonces él controlaba la situación diciendo, vinimos a trabajar, déjense de hacer este tipo de cosas, y además controlaba de que a mi marido no lo electrocuten, de que por ahí no le cortaran el dedo. Ahora, Ana, la última pregunta sería esto. Por lo que usted cuenta, y yo imagino, lo terrible de sentirse bajo el poder de esa gente, ¿no? Porque en ese momento el poder lo tenían ellos. Ellos tenían sobre ustedes poder de vida o muerte, ¿no es cierto? Y ustedes no tenían a quién apelar. ¿Sabe qué pasa? Yo siempre digo, ¿no? Si estaba una hija mía y alguno de estos individuos abusaba de mi hija, yo creo que ni mi marido ni yo íbamos a quedarnos cruzados de brazos, porque la vida es así, uno por los hijos da la vida. Y yo no me hubiese jamás permitido, digamos, que después de que se fueran ladrones, ¿cómo le iba a explicar si yo no actuaba? O sea, ni cómo ella iba a reaccionar si su papá o su mamá no la defendían. Entonces uno, ante la vida de uno, después de todo lo que vivió, digamos, se queda, piensa que la vida de uno, bueno, por lo menos lo puedo contar. Y además tiene más experiencia, ha vivido más cosas, pero ante el peligro de vida de un hijo, uno no responde. Yo creo que hubiésemos muerto mi marido, yo sí, estaba alguna de mis hijas en mi casa. Y la situación es totalmente de desamparo y de impotencia porque uno está totalmente humillado. Mi marido es un hombre grande, mide 1,90 m y los delincuentes eran gente de estatura más bien mediana y lo tuvieron todo el tiempo agachado y, digamos, caminando por el piso y lo traían de los pelos por la escalera y lo subían 3 veces, lo subían y lo bajaron, lo mojaban, le pegaban, lo pateaban. Entonces, esa situación de humillación y de súplica por la vida, porque permanentemente gatillando y con un revólver en la cabeza, fue de una situación de violencia extrema, de sadismo absoluto. Yo estuve casi todo el tiempo, digamos, sin ropa, o sea que era una humillación constante y eso no se vive nunca. Yo creo que si estaban mis hijos, no sé cómo uno lo puede sobrellevar después. Estábamos el marido y yo que, bueno, nos apoyamos y sabemos que lo vamos a superar. Aquí hay un grupo de vecinos, tenemos poco tiempo, pero yo sé que hubo una reacción de los vecinos de Vicente López. Hubo reuniones con los comisarios, con el comisario, etc. Es como que
esto casi fue la gota que colmaba el vaso, ¿no es cierto? Así es. Sí, es decir, estos hechos de violencia los venimos padeciendo hace tiempo en el barrio, nunca de la magnitud del horror que sufrió Ana, pero los 4 que estamos aquí, los 4 hemos padecido hechos de violencia, algunos reiterados, sí, pero esto va subiendo continuamente y bueno, esto es la gota que rebasó, como dice usted, doctor, la gota que rebalsó el vaso. Es decir, ya uno no es un clamor del barrio de pedir, exigirle a la clase política que haga algo, no pueden seguir mirando o no mirando la realidad. Es una cosa, es decir, nosotros instrumentaremos en las medidas nuestras personales y económicas, seguridad privada o no privada, pero son paliativos. Vemos que sin seguir haciendo el inventario de la violencia es ocioso, lo leemos todos los días. Es decir, estamos azorados de que no haya ninguna reacción de la clase política en su conjunto. Esto no es un problema de partido, esto es un problema de todo, de la sociedad. Y nosotros lo que queremos es, si podemos de alguna manera concientizar, alertar, motivar a la clase política, que lo enfrente al problema, pero que lo enfrente ya, con soluciones de corto, mediano, largo plazo. No somos especialistas en seguridad ni queremos serlo. Lo que queremos es volver a tener seguridad, disfrutar del barrio, caminar, es decir, cosas que uno la va perdiendo en forma cotidiana. Y que algo de lo que en verdad nos mandábamos a la parte de los argentinos hace poco tiempo, que Buenos Aires no salía a cualquier hora, no pasaba nunca nada. Ni más ni menos, es decir. Vamos a ver qué dice la clase política en el próximo bloque. Bueno, los vecinos de Vicente López me han dejado con un aviso en que invitan a reunirse en la Cámara Empresaria de Vicente López, Avenida Maipú 1536, el próximo 13 de abril de 20 a 22, para considerar el tema de la seguridad. Y bueno, y los políticos son los que aludían, están acá. Hay internas en el PJ, en el Partido Justicialista de la capital, este domingo. Internas abiertas. Es decir, que todos podemos votar, inclusive el que habla, ¿no? Justicialistas o no justicialistas. Se elige, cada lista tiene el candidato a jefe de gobierno de la capital, cuando haya elecciones para sucederlo a De la Rúa, candidato a senador, y ese es importante porque ese entra, porque hay un puesto de senador disponible para el PJ en el Senado de la Nación, y cabeza de la lista de diputados. Esto es lo que está en juego. Hay 3 listas más importantes. Granillo Campo, que está acá, es el jefe de gobierno, candidato a jefe de gobierno, junto con Santiago de la Estrada a vicejefe. Corach, candidato a senador. Y Toma, candidato a diputado. Pacho Donel, que está acá más cerca mío, para jefe de gobierno. Scioli para diputado. Claudia Bello para senadora. Y Argüello, que está acá. Scioli vicejefe y Herman González. Perdón, diputado. Scioli, tiene razón. Scioli vicejefe, Herman González candidato a diputado, es verdad. Y después Argüello, que está acá, que sería para jefe de gobierno. Julio Bárbaro, candidato a senador. Roberto Digón, candidato a diputado. También está Julián Licastro, candidato, pero hay muy poquito tiempo y bueno, le hemos pedido que grabe 1 minuto y grabó 1 minuto. Bueno, yo diría una cosa, ¿no? Estuve viendo un poco algunas discusiones de ustedes. Pacho, está muy duro usted, ¿no? Porque usted dice que usted es la renovación justicialista y Granillo es el aparato justicialista que lo está apurando y lo está presionando. Nosotros creemos que realmente somos, con Daniel Scioli, una esperanza de renovación justicialista, esa renovación justicialista que anhela el justicialismo de hace tiempo y que de alguna manera es capaz de hacer el acuerdo con los sectores independientes para llegar a recuperar la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad de Buenos Aires que nos es hostil, que no le ha sido hostil a nuestro primer candidato a diputado, Herman González, pero que yo creo, estoy convencido que si presentamos verdaderamente una fórmula, una lista con propuestas claras, realmente podemos lograr un peronismo que deje de lado las prácticas aparatistas, las prácticas clientelísticas, en fin,
todo eso que se sabe, ¿no es cierto?, del apriete, etcétera, etcétera, y que realmente sea un justicialismo de la honestidad, el justicialismo de la eficiencia, el justicialismo de la solidaridad y fundamentalmente el justicialismo de la propuesta, ¿no? Por eso me interesaba mucho el tema de la seguridad, porque es un tema del cual cuando usted decida me gustaría conversar sobre eso, hablar sobre eso. Pacho, de alguna manera cuando usted dice renovación, usted dice que hay otra lista que es más menemista que la suya. No, no. Nosotros, yo diría que tenemos, tanto Daniel Scioli como yo, un profundo apego al presidente Menem. Lo que quiero decir que nuestra lista es una lista de unidad porque además tenemos sectores como Eduardo Rollano, que es nuestro segundo candidato a diputado, con el sector del FUP, que es el sector que usted recordará, es el sector histórico al cual perteneció Eduardo Vaca, al cual perteneció Reicher y demás, que es un sector que se reconoce también como dualdista, y tenemos también sectores orteguistas. O sea, creería que nuestra lista, si bien las cabezas somos realmente personas de gran proximidad con el presidente Menem, a quien aprecio mucho y admiro mucho, yo diría que la nuestra es una lista de unidad, ¿no? Raúl Granillo, ustedes no son los únicos menemistas de la contienda, parece. No, no, para nada. Creo que en las dos listas tenemos gente que aprecia mucho al presidente, que nos identificamos con su gobierno, que indudablemente estamos muy orgullosos de pertenecer a ese gobierno, que creemos que cuando se tranquilicen las pasiones, cuando la gente pueda mirarlo con una perspectiva distinta, que es la que pone el tiempo, se lo va a reconocer. Es decir, yo cada vez que veo y leo los diarios de hoy, comparo con los diarios que se escribían en el tiempo de Roca y se decía lo mismo de Roca. Se le acusaba prácticamente de las mismas cosas. Bueno, pasaron los años y se reconoció que Roca no tan solo había hecho un gran gobierno, sino que hizo un gobierno que marcó un gran periodo de Argentina. Yo creo que Menem es un hombre que ha hecho un gran gobierno, ya lo están reconociendo, afuera del país lo está reconociendo mucha gente, la oposición en este país lo ha empezado a reconocer. Así que no tengo otra cosa que una inmensa satisfacción al ser parte de ese gobierno. Pero no es una elección en la cual estemos discutiendo los temas nacionales. Aquí estamos discutiendo los temas locales y estamos discutiendo para candidatos locales. Bueno, pero van a elegir senadores nacionales también, ¿no? Sí, pero reitero, son elegidos para representar los intereses del distrito. ¿A Corach lo tenía distrito. medio tapadito, puede ser o no? Mire, Corach, todo el mundo sabe que aparece todos los días en todos los medios. El día que nosotros presentamos nuestra lista, dijimos vamos a mencionar las 3 cabezas y nada más que las 3 cabezas, porque aspirábamos a después seguir trabajando en la unidad. Y lo mencionamos a Corach. Los medios en esa oportunidad, y algunos que estaban en contra nuestra, empezaron a decir Corach no va a aceptar, no va a estar. ¿Por qué? Porque no aparecía nunca. Llegó el momento de oficializar la lista, la oficializamos, Corach firmó, apareció, y después siguió de vuelta con su bajo perfil. O sea que no hemos cambiado, los que han cambiado son los que antes decían que no iba a estar y ahora dicen que lo escondemos. La realidad es que Corach es un hombre vastamente conocido en Argentina, mucho más en el peronismo, y que además todos los días tiene una conferencia de prensa en la puerta de su casa. ¿Cómo reaccionan ustedes a la idea de que la elección sea abierta? Porque por ejemplo, alguien obviamente tan poco menemista como yo, ¿ustedes me darían la bienvenida para que votara? Para nosotros es fundamental que sea una elección abierta, nosotros lo celebramos realmente. Inclusive como hay otras listas que realmente no les interesa demasiado anunciar que es una elección abierta porque a los aparatos no les interesa que sea la elección abierta es una de las grandes adquisiciones de la democracia porque oxigenan los partidos y usted tiene el derecho y el deber de participar en las elecciones porque es el derecho y el deber de todo ciudadano mejorar todos los partidos políticos. Si usted me permite, Mariano, nosotros damos un teléfono porque generalmente la gente no sabe dónde tiene que votar. Es muy difícil para un independiente. ¿No? A ver, ¿está? Que es el 4865-0000. Aclaro que no es la lista de Pacho Donel, ahí hay que llamar para ver dónde se vota. ¿Está bien? ¿Está correcto? Bueno, es el sector que informa en la lista de Pacho Donel. Pero nosotros también. Cada uno querría hacer una aclaración. Bueno, den los otros números también. Sí, es un número que hacer una aclaración mucho más puede simple. llamar cualquiera que quiera votar. persona que quiera. Yo querría hacer una aclaración. ¿Sabe por qué tenemos elecciones internas, Mariano, que sean abiertas? Porque yo soy presidente del partido y me comprometí a eso. Y la hice respetar. Y cuando muchos presionaban para que eligiéramos los candidatos a dedo, porque habíamos ganado con mayoría y minoría, dije, vamos a hacer un partido democrático. Vamos a tratar de que en las elecciones gane el que la gente selecciona. Y por eso, inclusive en el proceso, hemos hecho todas las concesiones en cuanto a tiempo para que todas las otras listas pudieran participar. Por eso hoy tenemos y estamos particularmente orgullosos de ello.
y nosotros lo hemos publicado. ¿A dónde se puede pedir información? No tengo la buena memoria de Pacho. Y he publicado también en el diario Clarín de hoy, en un suplemento, donde está dónde debe votar el independiente y además un número de teléfono para evacuar cualquier tipo de consulta. Bueno, el no menemista es usted, Jorge Argüello. Sí. Por lo menos es gualdista, así se dice. Sí, así es. Yo creo, Grondona, que nosotros en las elecciones internas abiertas del justicialismo de este domingo tenemos varios temas en juego. En primer lugar está la cuestión de la competencia por las candidaturas. Y usted dice, bien, vamos a elegir los candidatos a jefe de gobierno y a diputados. Esos van a la elección general de octubre. Pero hay una cosa que el electorado debe saber y que a mí me parece que es un gancho interesantísimo para los ciudadanos independientes. Deben saber que el domingo se elige el senador, no el candidato a senador. El que gana. El que gana dentro de 15 días le estamos tomando juramento en la legislatura. Y ahí hay una opción. Quienes voten por Pacho estarán votando por Claudia Bello para que ocupe la banca, la senaduría por la capital durante 4 años. Quienes voten por Raúl Granillo estarán votando por Carlos Corach para que represente a la ciudad de Buenos Aires en el Senado de la Nación. Quienes voten por nuestra lista estarán votando por Julio Bárbaro. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que el fin del siglo viene acompañado de un cambio de ciclo dentro de la vida política del justicialismo. Se cierra el ciclo que ha liderado el presidente Menem y se abre un ciclo nuevo que es el que pretende hacerse cargo de la agenda política pendiente de la Argentina. De esta Argentina que es totalmente distinta de la que los peronistas nos encontramos en 1989. Este es el ciclo que lidera Eduardo Duhalde. Por eso no hay que hacer un planteo ingenuo y acá tengo una discrepancia con mis compañeros. Es una interna donde se juega la política, la interna del 11 de abril dentro del justicialismo. Bueno, nos queda un bloquecito chiquito, vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor posible. Bueno, les completo primero una información que les di el jueves pasado. El martes que viene, a las 19 horas, empezamos en el SEMA el curso de posgrado y para estudiantes avanzados que va a tener que ver con lucha de valores en la democracia de hoy. Es decir, la justicia, la libertad, la igualdad, luchando como titanes entre ellos. Así que ya se está escribiendo mucha gente. El teléfono es ese, 4314-2269. Le quiero pedir disculpas a los miembros de las otras listas. Acá trajimos las 3 más importantes. Yo comprendo que a veces uno comete una injusticia porque al uno decir son más importantes por las encuestas, los traemos a ellos y acentuamos su importancia. También está la lista, por ejemplo, hay varias, pero está la de Julián Licastro, para jefe de gobierno, que encabeza otra lista, y hay varias más. Les pedimos disculpas porque es una selección que quizá con más tiempo y con más espacio para la política y con más programas políticos podríamos cubrir. Y finalmente termino con una exhortación este programa. Yo creo que si no participamos, los vecinos de Vicente López se quejaban recién de los políticos, todos nos quejamos de los políticos. Yo les digo una cosa, quejarse de los políticos sin intervenir en política es ilegítimo. Porque todos somos políticos. Yo decía el otro día en un artículo de La Nación, los griegos llamaban polites al ciudadano, es decir, político. La democracia somos todos. Entonces, si yo veo que una cosa no anda bien, en mi barrio, en mi pueblo, donde sea, para poder quejarme, tengo que intervenir de alguna manera. Y una manera de intervenir es esto, las elecciones abiertas. Se los dije en noviembre con las elecciones de la Alianza, y lo repito ahora con la elección justicialista, ¿no es cierto? Porque nos da el derecho de elegir los candidatos. Fíjense que votamos 2 veces. Una en la abierta, y todos podemos hacerlo, peronistas o no peronistas, o aliancistas o no aliancistas en el otro caso. Elegimos los candidatos, rompemos las trenzas internas y después elegimos a los finalistas, digamos. Yo los exhorto a votar el domingo, los ciudadanos de Buenos Aires, sean o no justicialistas, y quizás me vean por ahí en alguna urna metiendo la boleta, no digo por quién, porque el voto es secreto. ¿Le digo dónde? Usted vota en la mesa 583 de la Prida 1235. Bueno, ¿qué les parece? Hasta el jueves.